amigos de Aprender Gratis. Este reloj cuesta 5 euros, este 100 euros y este más de 5.000. Sin embargo, los tres son un reloj. ¿Cómo ha llegado cada uno a costar el precio que les han sido asignados? No hay una manera única de definir el precio de un producto o servicio, pero tenemos distintas herramientas que nos pueden ayudar a ello. Una vez más, toca ser detectives. ¿Cuánto te cuesta fabricar este producto? Analiza tu estructura de costes sabiendo que el precio jamás puede estar por debajo de su coste. Ahí tenemos una primera pista. ¿Cuánto dinero necesitas para que tu empresa sobreviva? Tener una empresa abierta también cuesta dinero. Impuestos, cuotas, abogados, gestores, notarios, amortización del material que utilices, como tu ordenador, etcétera, etcétera. También has de tener en cuenta el coste de subsistencia de la empresa a la hora de poner precio a tu producto. El precio debe integrar este importe, y ahí tenemos una segunda pista. El estudio de mercado. ¿Cuál es el coste de productos similares al tuyo en el mercado? Analizar la competencia nos puede dar más pistas, pero ¿qué pasa si nuestro producto es como los relojes, que encontramos precios muy dispares? Entonces tenemos que segregar y escoger solo aquellos productos que vayan destinados a nuestro público. Por ejemplo, si nuestro producto es un reloj orientado a mujeres de entre 35 y 50 años, con ingresos de más de 50.000 euros al año, tenemos que ver por qué marcas, gamas y modelos optan estas personas. Averiguando esto, podemos observar en qué rango de precios se mueven, obteniendo una tercera pista. Valor añadido. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente? Adam Smith y la mano invisible. El precio que le pone nuestro competidor a su producto está relacionado con lo que está dispuesto a pagar el consumidor, pero no tiene por qué. Si nuestro producto cuenta con características particulares que los otros no tienen o que no se ofertan en un mercado determinado, no importará tanto, aunque también influirá, el precio de los productos de la competencia. Según la teoría de Adam Smith de la mano invisible, el precio mínimo por el que el productor está dispuesto a vender y el importe máximo por el que el consumidor está dispuesto a pagar consiste en una intersección por la cual averiguamos lo que él llama precio justo, en otras palabras, capitalismo en su puro estado. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir? Imaginémonos que no estamos vendiendo un producto, sino un servicio, y que este se fundamenta en conocimientos que tenemos nosotros mismos, lo que llamamos know-how o saber hacer. Por ejemplo, si somos expertos en un campo como la tecnología o los idiomas, podemos ofrecer servicios de consultoría o clases, y ello no tiene un coste como tal actualmente, aunque hayamos tenido que invertir dinero en recibir formación para dominar la materia. En este caso, puedes tratarte como si tú fueras el producto. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir? ¿Cuánto te cuesta facturar? ¿Cuál es el precio por hora que han puesto los competidores para unas clases similares? ¿Cuánto están dispuestos en pagar por tu know-how? Para afianzar los conceptos vamos a ver un ejemplo. Plataformas de streaming digitales. Netflix, Amazon, HBO, Filmin, Disney+, YouTube Premium son algunas de las más grandes que conforman el mercado, aunque hay muchas más. Cada una se diferencia de los demás a su manera, escogiendo a qué público se enfoca o qué contenidos tienen disponibles. Por ejemplo, Disney retiró todos sus contenidos del resto de plataformas para ofrecerlas por su cuenta en Disney+. En esta tabla podemos comparar y ver qué ofrecen y cuáles son sus precios de suscripción. Otra cosa que puedes hacer es, al igual que hicimos con el producto mínimo viable en el MVP, en un vídeo de esta serie, es testear qué precio estarían dispuestos a pagar tus potenciales clientes. Si abres una pasarela de pago donde le muestras a tus potenciales clientes distintos precios, podrás comprobar cuál es la proporción de gente que efectúa la compra frente a las demás opciones, entendiéndose que no muestras todos los precios en una misma pantalla, sino que a cada persona le muestras un precio un poco diferente. Si os ocurren más maneras, ponedlo en los comentarios y así lo compartimos entre todos. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir aprendiendo, el siguiente vídeo es el corazón de este curso, el modelo de negocio. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.